invitado en esta sesión es España. Como anfitrión, pues siempre está una autora, una especialista de México. Y nuestra siguiente invitada precisamente de España es la doctora Dolors Reig. Bienvenida, doctora. Me voy a permitir presentarle. La doctora Dolors Reig, muy conocida en América Latina, muy citada también por nuestras y nuestros maestros normalistas. Ella es psicóloga social y editora principal de El Caparazón, un sitio que muchos conocen y si no les invito a verle. Es uno de los espacios más importantes en castellano en estas temáticas de las tecnologías, no solo del empoderamiento y la participación, también del aprendizaje, el conocimiento, redes sociales y otras. Los temas en los que investiga la doctora Reig es docente y consultora en diversos temas que abarcan desde la innovación social a los entornos colaborativos, la dinamización de comunidades, sociología de las redes sociales, tendencias en Internet, empresa 2.0, aprendizaje, educación 2.0, innovación educativa, ciberculturas, psicología social, marketing y social media. También participa como ponente en distintos eventos, jornadas, congresos presenciales y virtuales en España, en el resto de Europa, en Estados Unidos y Latinoamérica, entre otros países, Berlín, Nueva York, Panamá, Paraguay, Ecuador. Les decía, es muy conocida la doctora Reig en América Latina. Ella nos compartirá uno de los temas muy sensibles que me parece que vale la pena profundizar y ella nos dará la pauta para ello, que tiene que ver con su conferencia, Tecnologías del Empoderamiento y la Participación. Yo les invito a toda nuestra comunidad que prestemos mucha atención, dado que en nuestros contextos de escuelas normales seguimos trabajando con grupos históricamente en condición de vulnerabilidad. ¿Qué harán las tecnologías? ¿Qué pueden hacer las tecnologías digitales para poder trascender esa condición de vulnerabilidad? Pues nos contará justo la doctora Dolors Reig, a quien le damos la más cordial bienvenida desde el Ministerio de Educación en México. Doctora Dolors Reig, bienvenida, le damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Me imagino. Acabo de activar ahora el micrófono, ¿sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues un lujo estar aquí con vosotros esta tarde aquí en España. Allí supongo que estáis en la mañana. Y bueno, vamos a hablar precisamente de esto, de cómo introducíais mi temática, hablando del tema de las TEP, de las tecnologías del empoderamiento y la participación. Bueno, yo realmente en esta pandemia deciros que he tenido como todos y todas, hemos tenido muchísimos disgustos. Pero también he tenido dos, digamos, sorpresas o dos buenas noticias teóricas o conceptuales o como no sé si llamarlo, ni siquiera buenas noticias, pero dos cuestiones que sí que me han confirmado ideas sobre las que vengo hablando hace muchísimo tiempo. La primera de ellas es el tema de la sociedad aumentada. Yo creo que después del COVID ya no hay duda de que las tecnologías nos amplían, nos hacen más grandes, nos aumentan, amplían las formas de relacionarnos entre seres humanos. Creo que ya será difícil después de esta pandemia volver atrás y volver a ver las tecnologías como un elemento de aislamiento entre seres humanos, sino de todo lo contrario, sino de algo que como forma, después del lenguaje, creo que vamos a tener que agradecer a las tecnologías haber sido las segundas tecnologías más importantes que hacen. Tecnologías, porque el lenguaje también lo es, valga la redundancia, pero esto, las segundas tecnologías más importantes que ha generado el ser humano en pro de su socialización, en pro de su organización social, que a la vez es una tecnología macro que agrupa todas las demás. Para que me entendáis así muy rápido, pues sería esto. Tenemos la oportunidad ahora ya de dar la bienvenida y de no dar vuelta atrás en estas redes sociales que nos amplían, que hacen esta plaza del pueblo, que yo definía en otra época como las redes sociales como plazas del pueblo ampliadas. Creo que ahora ya es indiscutible que son esa plaza del pueblo ampliada de la que tanto tiempo muchos llevamos hablando, evangelizando, intentando hacer ver a los demás y que hasta ahora parece que no se había visto. Hoy, por ejemplo, escuchaba que el tema del teletrabajo ya no tiene vuelta atrás. No solo estoy hablando de relaciones sociales en el sentido de lo lúdico, sino que también hablo de relaciones sociales en el sentido de lo laboral, formas de conexiones entre seres humanos que ahora sí que ya, como en el caso del teletrabajo o como en el caso de la educación a distancia,
ya no tienen vuelta atrás. O sea, creo que eso es una de las buenas noticias, o para los que nos dedicamos a estos temas, es una de las cosas positivas, si me dejáis decirlo así, de toda esta pandemia que estamos viviendo alrededor del mundo o en todo el mundo. La segunda, y muy relacionada con esto, pero creo que mereciendo un punto aparte, es el que tiene relación con el tema de las tecnologías del empoderamiento y la participación que presentaba Julio, o que da nombre un poco a mi intervención, o que habéis puesto en el cartel como base de mi intervención. O sea, tecnologías del empoderamiento y la participación que también, como esta sociedad aumentada, ahora, en época de post-COVID o en época de COVID y post-COVID, son realidad. O sea, en este momento de la historia, también las redes sociales, también las tecnologías están resultando un elemento indispensable, tanto de aprendizaje y de conocimiento también, obviamente, pero sobre todo también para tener presencia en este mundo. Si estoy aislado en mi casa y tengo acceso a estas tecnologías, puedo participar, puedo tener un papel en el mundo mayor del que podría tener en el caso de que no existieran. Yo solo os insto a pensar qué hubiera sido de toda esta crisis. Os lo digo porque quizás es un ejercicio superfluo, porque hemos vivido esta crisis con las tecnologías. Pero ¿qué hubiera sido de toda esta crisis sin las redes sociales? A mí, muy al principio de esta crisis, como psicóloga, se me pedía un montón en medios, o he estado haciendo entrevistas e intervenciones y presentaciones acerca de los efectos psicológicos del aislamiento. Los efectos psicológicos del aislamiento son devastadores. O sea, cuando alguien ingresa en prisión y es algo negativo. Pero cuando quieren castigarle aún más, le aíslan de los demás, le sitúan en total aislamiento. Para el ser humano, el hecho de estar totalmente aislado es un castigo infinito. Los efectos psicológicos del aislamiento, del confinamiento, de las cuarentenas, en otras pandemias, en la gripe que llamada española, que no era española, pero bueno, en otras pandemias del siglo pasado, los efectos psicológicos eran gravísimos desde el punto de vista de estrés postraumático posterior al aislamiento, precisamente porque el ser humano solo, pues eso, se deprime, tiende a morir antes, los ancianos que viven solos tienden a morir antes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la soledad para el ser humano es algo terrorífico. Imaginaos lo que hubiera sido toda esta crisis sin redes sociales. Yo desde el principio de esta pandemia, cuando se me preguntaba sobre estos efectos psicológicos, destacaba que, bueno, que serían graves, pero que no lo serían tanto gracias a que tenemos redes sociales. Gracias a que tenemos redes sociales hemos estado menos aislados de nuestros ancianos, que muchas veces hubieran muerto solos en hospitales. Hemos podido acompañar a nuestros ancianos o a nuestros mayores, que muchas veces eso les hubiera ido peor, incluso respecto a su salud en los centros sanitarios, residencias, etcétera. Hemos podido incluso hacer que sean los mismos niños, los jóvenes, a los que antes demonizábamos sobre el uso de las redes sociales. El niño todo el día conectado, el niño que no... Estos mismos niños demonizados son los que han ayudado a conectar con el abuelo a través de los dispositivos electrónicos de los que son nativos digitales o como queréis llamarles, etcétera. O sea, creo que de las cosas positivas que nos va a aportar toda esta crisis es la desdemonización de las tecnologías, la pérdida de esta hipocondría que teníamos respecto a los avances tecnológicos y a ir hacia un uso pues racional, fantástico. También nos hemos dado cuenta de lo necesario que es salir a la calle con este confinamiento, o sea, que no se trata de estar confinados, de encerrados con las tecnologías, pero precisamente de todo esto creo que hacia donde podemos ir es hacia un uso más racional, más equilibrado y sin tantos miedos infundados muchísimas veces acerca de las tecnologías. Este sería el resumen. Por último ya, ahora entro con la presentación, pero no, después no os asustéis, me pasaré muchísimos slides porque habrá algunos temas que ya habré presentado. No os asustéis cuando veáis luego 31 slides y vayamos por el segundo, porque siempre tengo la manía de no, las presentaciones las tengo como de muleta, como de comodín, como de por si fallara algo, por si no sé, pero normalmente a veces ya últimamente, ya cuando llevas mucho tiempo presentando ya, a veces no te hacen mucha falta. Bueno, lo que os decía, el tercer elemento creo que fundamental es
la realización de que con toda esta crisis, con todo este post-COVID o sociedad post-COVID o post-pandemia, estamos llegando a la verdadera educación 3.0. A mí este aspecto me resulta muy interesante. Yo, si alguien ha seguido mi trayectoria, empecé en todos estos temas de Internet un poco alucinada, un poco admirada, excesivamente quizás, por la tecnología, por el elemento tecnológico de todo esto de las TIC. No tanto por el elemento humano. El elemento humano fue el que me sedujo después. Pero primero, yo hablaba de web semántica. No sé si desde el principio la web 3.0 era la web semántica, cuya gran ventaja respecto a las anteriores era la personalización. Recordad, web 3.0, personalización gracias a esta inteligencia artificial, a esta web semántica que era capaz de traducir muchísimo mejor el lenguaje de la máquina al lenguaje humano y viceversa. O sea, nos podríamos comunicar muchísimo mejor con la máquina a nivel de tener una experiencia mucho más personalizada de la web. En educación era un poco lo mismo. Te preguntaban, ¿qué es educación 3.0? Pues una educación muchísimo más personalizada gracias a las tecnologías. Curioso, resulta que una vez más, como en el tema de la web 2.0, sí creo que estamos viviendo el cambio hacia una educación mucho más personalizada en las tecnologías, dentro de las tecnologías, pero no tecnológica, o sea, sino gracias a un elemento nuevo que creo que aflora ahora en esta época de videoconferencias con nuestros alumnos, de tutorías, etcétera, que es la personalización humana. Es el tú a tú, la tutoría. O sea, creo que estamos llegando a esta educación 3.0 en época de COVID, no gracias a la inteligencia artificial, obviamente, sino gracias a que tenemos más tiempo para aplicar estos modelos de flipped classroom, de clase invertida, que nos prometían ya desde hace un tiempo más tiempo con el alumno individualmente, más posibilidades de personalizar el aprendizaje, de ir hacia una educación más, pues eso, más adaptada a las necesidades de cada alumno. Creo que, curiosamente, el 3.0 no va de web semántica, sino que va de humanidad y va de lo más humanos o lo más maestros a la vieja escuela del maestro que influye en el alumno, que podemos ser con nuestros alumnos a nivel individual, a nivel de tutoría. Yo hace poco tenía una reunión con gente de aquí del Departamento de Enseñament y también lo veían así. La gran oportunidad de esta educación a distancia no es la de poder grabar vídeos y que nuestros alumnos los vean, que sí, pero que bueno, que esto ya lo teníamos. No es lo de utilizar herramientas de gamificación tecnológicas fantásticas que hagan más divertida la educación, que también, pero que también lo teníamos eso, sino la posibilidad de poder aportar un elemento que nuestros alumnos nos estaban pidiendo a gritos, que era más tiempo para ellos, más tiempo para dedicarles, más tutorías, más vuelta al profesor clásico, tutor, mentor, orientador, coach, no sé, llamadle como queráis, en términos más clásicos o más modernos, pero siempre centrándonos en esta mayor personalización de la educación. Creo que estos tres elementos serían los que, o dos, creo que son dos más que tres, el de la sociedad aumentada y el de esta educación 3.0, en este contexto más de educación, son los que creo que tendríamos que destacar sobre esta educación post-pandemia o sobre, al final, la educación que viene. Vamos a poner la presentación, si os parece, a ver si nos sale bien a la primera y para reforzar un poquito, repasamos, he ido muy rápida ahora, pero podemos reforzar algunos aspectos con los gráficos típicos de una presentación. A ver, vamos a compartir. Os comparto de momento el escritorio, ahora mismo abriré la presentación y veréis el resto. Bueno, no sé si estáis viendo la presentación vosotros bien, si me confirmáis por audio, porque ahora yo no os veo a vosotros, solo veo mi pantalla. Sí, fantástico. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, muy bien, nítidamente, gracias. Fantástico. Bueno, pues lo que os decía, un poco por eso al final yo creo que la base de esta educación post-pandemia es lo que estáis leyendo aquí. Un poco la posibilidad de construir esta identidad conectada para la generación de la responsabilidad. Vamos a ver un poco más con calma estos conceptos porque aquí introduzco un par de conceptos nuevos que no os he explicado hasta ahora y que requieren de un poquito más de explicación. Ahora lo iremos viendo.
La situación, yo creo que habéis hablado de ello ya, yo creo que estáis hablando desde hace rato. Dejadme que veo yo que se sale un poco. Voy a intentar que la veáis un poco mejor. Ahora mejor, creo yo. Vale. Bueno, la situación es la que leéis aquí. Yo creo que no hacen falta más datos. Cada país, cada contexto va a tener unos datos distintos, pero lo que sí está claro es que es un momento único, lo que leéis aquí, para las TIC, las TAC y las TEP. Si alguien no había escuchado antes este constructo teórico, un poco de lo que se trataba era de destacar cómo todas estas tecnologías, no sé si recordáis, me sirve para introducir esto el concepto de nativos digitales de Prensky. Marc Prensky acuña el concepto de nativo digital y él mismo un tiempo después se echa atrás y comenta: cuidado, que los jóvenes, por estar utilizando redes sociales, no son automáticamente nativos digitales, sino que vamos a tener que enseñarles las acepciones o las apropiaciones de estas redes sociales para educación, las posibilidades que tienen todas estas herramientas para la enseñanza y el aprendizaje, para considerar que son hábiles, que son nativos, que son sabios, decía Prensky, en el uso de estas herramientas. O sea, cuidado, porque hace falta ampliar el concepto de TIC, esto ya no es de Prensky, pero muchos otros teóricos vimos desde el principio que había que ampliar este concepto de TIC al de TAC, al de tecnologías como herramientas de aprendizaje y conocimiento, y yo introduje después este elemento de TEP, a tecnologías también que nos permiten informarnos, comunicarnos, TIC, aprender, conocer, TAC, pero también empoderarnos, crecer digitalmente. Hoy en día, lo que os decía, yo uno de los consejos que estoy dando a todos los jóvenes que conozco o a toda la gente que está buscando un cambio de trabajo, un empleo, que está teniendo dificultades económicas, es que intente crecer en identidad digital, o sea, que intente hacer crecer su identidad, pero en lo digital. La gente que no la tenía muy alta y los que la teníamos ya, pues intentar mantenerla y hacerla crecer también. Creo que es momento de eso. Cuando hacemos un webinar, cuando hacemos este tipo de cosas, estamos haciendo eso y muy sabiamente. Creo que estamos utilizando estas tecnologías como herramientas de empoderamiento, de crecimiento y de participación, de seguir estando en la sociedad en la que vivimos. Más en esta época, pues vuelvo a lo de antes de confinamiento. Bueno, hemos llegado a ese momento, ya os digo. Si en otro momento lo de las TEP era, bueno, vamos a tener que poco a poco ir introduciendo la necesidad de generar o de enseñar a los alumnos a tener buenas redes sociales o a curar sus redes sociales, a cuidar sus redes sociales, a hacer crecer su identidad. Creo que ahora es imprescindible ya, creo que es el momento. Vivimos en ese momento ya de entrada total, de postdigitalismo total en el mundo, en la educación, en el trabajo. El concepto de postdigitalismo, para los que no lo hayáis escuchado, significa ese momento en el cual ya lo digital y lo real son la misma cosa. Vivimos ya desde hace un tiempo en una sociedad postdigital, pero creo que ahora con lo del COVID todavía lo hemos visto más claro. Somos gracias a lo digital en estos momentos. Somos seres sociales gracias a lo digital. Lo que veíamos antes, si algo es propio del ser humano, es su sociabilidad. Si no fuese por lo digital, en estos momentos poca sociabilidad tendríamos y bastante mal de la cabeza terminaríamos. Bueno, pues eso, postdigitalismo. Es un momento único, pues como veis, para repensar la educación en torno a todos estos conceptos. Tenemos ante nosotros varios problemas. El aislamiento, volvemos a que es algo peligroso. Vamos a tener que trabajar con nuestros alumnos también para que se sientan menos solos. Cuidado, porque nuestros alumnos ya nos están diciendo que en cierta manera agradecen el aislamiento porque pueden concentrarse más. Esto es curioso, pero hay algunos alumnos que ya, siendo nativos digitales, estando acostumbrados ya a aprender con el ordenador, aunque no lo supiéramos, aunque fueran a ver videoprofes sin que nosotros lo supiéramos. Este tema ya es antiguo, quizás sin conocerlo siquiera, ya se estaban ellos reforzando con canales de YouTube de videoprofes que complementaban lo que estábamos ofreciéndoles en las aulas, a forma de tutoriales, de 1000 recursos que ya había en Internet. Esto lo están potenciando ellos ya, o sea, están diciéndonos que no es tan malo aprender digitalmente, que ellos están bien con eso, pero que se sienten o sí necesitan de mayor contacto social. Vamos a tener que trabajar en eso. Vuelvo a la oportunidad que tenemos como profesores de ser los profesores clásicos que tenían mayor relación humana con sus alumnos. Aprovechemos esa necesidad de socialización que tienen nuestros alumnos para hacernos más cercanos a ellos, para personalizar el aprendizaje, para tutorizarlo, para hacerlo más significativo gracias
a lo que más significativo ha sido desde los principios de la humanidad en aprendizaje, que es este contacto humano. Pensad en Sócrates y Platón, en discípulo, en el concepto de discípulo clásico. El gran potenciador del aprendizaje era el vínculo entre maestro y profesor. Es momento de, gracias a este aislamiento, que no es bueno, pero que podemos aprovechar de alguna forma, de conectar mejor con nuestros alumnos. También gracias a las posibilidades, o podemos aliviar ese aislamiento, gracias a las posibilidades que nos dan estas herramientas en cuanto a lo que veis aquí. Trabajo colaborativo, participación, pensemos que podemos trabajar mejor que nunca en las ecologías naturales de los jóvenes, en Instagram, en YouTube, en los canales que ellos utilizan ya de forma natural. Es una oportunidad también hacerlo así. Y también podemos aprovechar, pues eso, para hacer más vídeo, eso lo hemos visto un poco antes, y para ese gran elemento que os decía que es la personalización. Vamos a ver estas 4 con un poco más de extensión porque creo que son las más importantes. Todo el tema de transmedia, gamificación, ya os digo, para mí son complementos, son artificios tecnológicos de alguna forma. Lo grande y lo que tenemos que potenciar es pues estos temas que veis aquí. Yo, si me dejáis hacer un inciso, hace ya mucho tiempo que en conferencias, en congresos de educación, me preguntan, o siempre con el ánimo de sintetizar, me preguntan cuáles son las mejores tecnologías para el aprendizaje. Yo siempre digo que son, 1, el trabajo colaborativo, que entenderlo o no como tecnología, para mí lo es una tecnología humana esencial, la inteligencia colectiva, la organización de la inteligencia colectiva son tecnologías humanas, obviamente. Esa es una de las grandes tecnologías que con estas TIC, TAC, TEP, como queráis, se potencia, obviamente, trabajo colaborativo, que ahora podemos hacer muchísimo mejor que antes o muchísimo más fácilmente que antes con los Zooms, con esta eclosión también de herramientas de videoconferencia, de meeting, de trabajo colaborativo virtual, etcétera. Trabajo colaborativo y el vídeo, que ahora obviamente también vamos a poder explotar con muchísima más facilidad o de una forma mucho más abundante que antes. Creo que con estas 2 ya podríamos mejorar muchísimo la educación. Estas 2 más esta personalización que os decía, que es la tercera, que es esta que sí que se abre ahora, esta la introduzco ahora cuando me pregunten diré que la tercera tecnología más importante para la educación será esta personalización, también esta participación, pero sobre todo esta personalización en el sentido que os decía antes, de la oportunidad de, a modo de Flipped Classroom, a modo de clase invertida, dedicar más tiempo a lo realmente valioso, que es este mayor contacto profesor-alumno, mayor dedicación personal a las necesidades de cada alumno. Ese hacerle sentir especial también al alumno. En fin, os dejo aquí un montón de recursos. Habéis hablado seguro y hablaréis en este congreso de muchísimos de ellos, en esta serie de seminarios o como queréis llamarle, de muchísimos de ellos. Sobre todo destacaría, por más desconocidos, un poco los no tan tecnológicos también. Los recursos de los que veis más aquí al final. Hay un tema, por ejemplo, interesantísimo, que seguro que ha salido antes. Estamos hablando de virtualizar la educación. El tema de la brecha digital, más en algunas zonas pobres de vuestro país también. Yo tampoco es la exclusiva, ¿eh? Yo vivo en el centro de Barcelona y hace muy poco tuve una sesión parecida a esta aquí en catalán para profesores catalanes, pero que trabajan en el centro de Barcelona. En el centro de Barcelona hay una multiplicidad cultural espectacular. O sea, yo estoy rodeada de gente de muy distintos orígenes geográficos y de muy distintos niveles socioeconómicos. Hay gente muy pobre, pero concretamente muy cerca de donde yo vivo. Estos profesores me planteaban ya este problema de la brecha digital, de no solo digital, sino de la brecha familiar. Es que les ponemos deberes a los alumnos, es que a la hora que queremos conectar y tener una tutoría en profundidad personal con nuestros alumnos, resulta que los padres están discutiendo, peleándose porque no se soportan y están viviendo las 24 horas del día juntas ahora que no salen a trabajar. O sea, no solo es una brecha digital de no tengo ordenador en casa para poder conectar, a veces es una brecha familiar, de no tengo el bienestar familiar suficiente o vivo en una situación de conflictividad que no me permite concentrarme para estudiar. Por eso es importante que no pensar en todo el tema se habla, para resumirlo, se habla de educación bimodal, se habla de educación
unos poquitos en las aulas con la distancia social determinada, se habla de un futuro de la educación inmediato, de aulas, pero con poquitos alumnos, ir turnando esos poquitos alumnos y que el resto se haga en casa. Yo siempre digo que, ok, pero que a lo mejor tendríamos que añadir una tercera pata, que es las aulas informatizadas. Proporcionar desde las mismas escuelas, desde la misma universidad, desde los mismos entornos educativos, espacios conectados, espacios con maquinaria, espacios con herramientas, con una buena conexión a Internet para aquellos alumnos que no puedan directamente estudiar en casa. Creo que hay que tener en cuenta ese tema también en todo este desarrollo. Un tema importante también que leéis aquí, el tema de las codocencias STAC. Toda esta irrupción de la educación virtual está chocando a veces con la falta de formación de nuestros profesores, ya tradicional, en todas estas herramientas, todo esto de la formación docente en tecnologías. Esto ahora mismo puede llegar a ser dramático. Se soluciona de dos formas. Se soluciona con responsables, con expertos en tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, o sea, en la aplicación de la acepción tecnológica al aprendizaje y al conocimiento, con profesores expertos en tecnología que apoyen al resto, se soluciona así, y se soluciona también con el apoyo de los propios alumnos. Vivimos un momento único para aquello que venimos años diciendo también de horizontalizar la educación. Si el profesor es maestro en lo suyo, en biología, en historia, en arte, en lo que sea, el alumno también es en cierto modo maestro en tecnología, en el uso de las herramientas. Apoyémonos, hagamos que los profesores se apoyen también en los chicos, en las chicas, a la hora de manejar estas herramientas en las aulas. Un poco lo que os decía de los abuelos que han estado o hubieran estado mucho más aislados si no hubiera habido jóvenes que hubieran dicho, a ver, papá, mamá, vamos a conectar con el abuelo que está en la residencia. Utilicémoslos también en ese sentido. Démosles responsabilidad. Creo que, y lo veíais en la propia, al empezar esta presentación, que estamos ante una generación nueva, ante una generación de niños a los que les estamos pidiendo una cosa nueva, una cosa que no pedimos habitualmente a los niños, que es responsabilidad. Responsabilidad a la hora de no acercarse mucho unos a otros, responsabilidad a la hora de mantener la paz en casa y que no haya excesivos conflictos para que, pues eso, para que se mantenga la paz en casa, familias que conviven con 5 o 6 niños y que les están pidiendo niño o todos, incluso los políticos. Aquí en España es curioso, incluso el vicepresidente del gobierno les pedía, se dirigía directamente a los niños en los discursos en pleno confinamiento, cuando más fuerte estaba esto, y les decía, chavales, gracias por estar manteniendo la paz en vuestras casas. En Noruega, en otros países también lo he visto, políticos dirigiéndose directamente a los niños y diciéndoles, chicos, os necesitamos. Eso es muy positivo, por eso hablo de generación de la responsabilidad, de unos niños que van a crecer un poco más adultos, que de alguna forma les hemos robado un poquito la infancia, pero por contra, van a ser más responsables. También podemos utilizar esa mayor responsabilidad para que apoyen a los docentes en el uso de las tecnologías en esta época de uso obligado y de no siempre formación docente en el tema. Bueno, he ido muy rápida, he intentado explicar lo más importante y no sé si ya queréis dejarlo aquí y pasar las preguntas. Tampoco quiero alargarme mucho. Creo que lo más importante lo hemos visto bastante. ¿Os parece que sigamos? Si me dais 5 minutos más o no, me da igual, ¿eh? Podemos... No, por favor, continúe, doctora. Estamos en tiempo, sin ningún problema. Sí, perfecto. 10 minutitos o 5, ¿sí? 10 está bien, tenemos 10 minutos. Venga, perfecto, para hacerme una idea, 10 minutos, perfecto. Bueno, pues vamos a seguir un poco, pero ya os digo, lo más importante os lo he soltado así, como de golpe, con el ánimo de no alargarme mucho. Profundizo en algunos conceptos que creo que pueden no haber quedado de todo claros y que son importantes. Lo que os decía, más allá de los contenidos y las plataformas, la gran promesa de las tecnologías está en esto que veis aquí, en las TAC y en las TEP. Cuidado porque lo de más allá de los contenidos y plataformas hoy es más cierto que nunca. O sea, hoy cuando hablamos de virtualizar la educación, estamos hablando no solo de no hacer clase y pasarles a los chavales los contenidos en vídeo y que lo vean en su casa, cosa que también se incluye,
sino también de individualizar, de aplicar esta tutorización mayor a la educación. Tema muy importante. ¿Se está escuchando un sonido? Os lo digo para que no se ensucie el audio. ¿Sí? Bueno, lo que os decía, TIC, pero también TAC y también TEP. Creo que es el momento ideal para empezar a trabajar en las tecnologías como herramientas de empoderamiento y participación. ¿Qué significa eso? Pues en la universidad significa, por ejemplo, que los chavales, yo es algo que llevo también defendiendo mucho tiempo. Muchos padres, muchos maestros hemos criticado un poco, yo les llamo trashtubers, toda esta tendencia al YouTube vacuo, a canales de YouTube absurdos, a chavales que ganan millones de dólares poniendo tonterías en YouTube. Uno que se fue a grabar a un bosque de suicidas en Japón y con esto generó miles de visitas, después millones, perdón. Ganó muchísimo dinero. Después YouTube le sancionó, pero, en fin, nos hemos acostumbrado un poco a este mundo de influencers tontos, absurdos, triviales, sin contenido. Creo que desde la educación, hace ya un tiempo, pero más ahora, tendríamos que insistir en que si algo ha cambiado es el formato. Nuestros chavales aprenden mejor en vídeo, se motivan más en vídeo, consultan más en vídeo. Se dice que YouTube es la nueva Wikipedia. Eso ya ha cambiado. Aprovechemos eso y critiquemos el trash tubing, pero generemos también la necesidad de lo que yo llamo gold tubing. Yo hace ya tiempo que abrí un canal en YouTube que se llama El Caparazón Insight, lo podéis ver aquí creo que en mi perfil, os he saludado antes en YouTube, lo podéis ver, y era con el ánimo, pues eso, de aportar un poco también de gold tubing, o sea, no nos quejemos tanto y generemos canales de interés sobre temas serios, interesantes, que contrasten con los demás. Quizás estén viendo muchas tonterías porque tampoco tienen muchas opciones de ver contenidos interesantes, por la edad más que nada. Si todos, al final, pensar YouTube, estas redes, al final son cosa de jóvenes. Cuando éramos jóvenes tampoco generábamos muchísimo contenido muy serio. Sí lo hay, cuidado que hay toda una tendencia booktuber también de canales de vídeos sobre libros. Hay mucho canal interesante, serio en YouTube, pero potenciémoslo más. Aquí yo lo que intento decir siempre a mis alumnos es lo siguiente, sobre todo en la universidad. Si desde el principio de primero de carrera de medicina, por ejemplo, además de ir a clase, además de hacer los trabajos, además de todo lo que se hace en una carrera de medicina, que sería ahora mismo, me pasaría el resto del tiempo hablando de eso. Además de eso, os generáis un buen canal de YouTube sobre vuestra especialidad, pues imaginaos, este médico que ya quizás no en primero, pero que en tercero ya empieza a ver que a lo mejor le gusta la psiquiatría y se genera un buen canal de contenido sobre psiquiatría donde uno pueda ir y poner síntomas de personalidad paranoica, por ejemplo, y pueda encontrar un buen canal que se los describa. Quizás eso, quizás no, estoy convencida de que eso, cuando termines la carrera, va a ser una aportación a tu identidad digital, a tu currículum vitae, que no has tenido en cuenta y que será valiosísima para tu futuro. O sea, traducido, que le hable de los temas que le preocupan en su lenguaje, en un formato de vídeo que le resulte más cercano, más empático, más participativo, más adecuado a lo que está acostumbrado, va a ser más fácil que lo busque ahí, que acuda a ese médico, que no a los directorios clásicos y que no al boca a boca clásico que se podía producir, pues no sé, en medicina tradicional de los pueblos, etcétera. Ha cambiado, todo cambia y todo va a pasar a través de los formatos audiovisuales. Quien dice médico, dice abogacía, dice cualquier posible estudio, especialidad universitaria, tiene posibilidades de creación de canales interesantísimos en YouTube. ¿Por qué no hacerlo desde que uno está estudiando? Creo que es una buena forma de utilizar las tecnologías como herramientas de empoderamiento y de participación. Y creo que es buen momento para decirles a nuestros alumnos que vayan por ese camino. Además de salvar esta YouTubosfera de la basura, del trash, estaremos ayudando a nuestros chavales a tener un mejor porvenir, una mejor integración sociolaboral desde el presente, pero también hacia un futuro. En fin. Lo que os decía de la educación 3.0, creo que lo hemos explicado bastante bien, lo voy a dejar aquí. Es momento también, y muy relacionado con esto que os acabo de explicar, de poner sobre la mesa otra vez la necesidad de ir más allá de contenidos y plataformas hacia la construcción de redes de aprendizaje. Todo el tema de PLEs, si alguien le quiere
dar una vuelta más, que busque PLE en Google, y los que llevamos un tiempo en todos estos temas de educación y tecnología, y hace mucho tiempo que lo defendemos como herramienta básica de organización de la información en Internet. La idea es construir redes o desde la misma universidad secundaria, desde los 14, 15 años de formación en los distintos niveles educativos del mundo, no concretemos porque somos gente de distintos lugares, pues empezar a construir redes que no solo sirvan para relacionarse con los amigos, sino también para aprender, para herramientas de TAC y de TEP también, y para participar, para aprender y para aportar conocimiento a los sectores que nos interesan. Desde la universidad se trata ya no tanto de dar contenidos, sino de crear conexiones, de construir esas redes. Esa es la idea del PLE, esa es la idea que creo que es muy interesante explorar y explotar en estos tiempos también de mayor personalización. Eso es fantástico hacerlo a nivel tutorial, a nivel de tutoría con nuestros alumnos. Ir a ver qué red en Twitter tienen, por ejemplo, nuestros alumnos de la universidad, y estudiarla un poco, ver por dónde van, ver qué especialidad van a tomar, qué camino quieren tomar, y decirles, mira, pues puedes seguir el canal de tal, de tal, de tal, la cuenta de tal, de tal, de tal, que son autores que yo te recomiendo. Curar un poco esas conexiones para que esas redes de aprendizaje sean útiles después cuando para ese aprendizaje durante toda la vida, que ya no es discutible en la época en la que vivimos. En fin, he explicado el concepto muy rápido, es un concepto que ha movido seminarios, congresos, etcétera. Perdonad si lo he explicado así de rápido. Si alguien después necesita que lo aclare un poco más, pues lo aclararé. No quiero alargarme mucho más. Bueno, 4 minutos y terminamos. El tema del vídeo, creo que volvemos a destacar que es importante. Hemos explicado todo esto, o sea que lo voy a dejar ahí. Pero sobre todo recordemos que es importante en el tema del vídeo no tanto verlo como herramienta, que también, pero también sobre todo como cambio de lenguaje. Realmente no se trata, como profesores, para que me entendáis, creo que es momento de que empecemos a trabajar muchísimo en vídeo. El tiempo que tengamos que dedicar desde nuestras casas, desde lo online, desde la educación a distancia, a nuestros alumnos, que sea de tutorías. Las clases magistrales a distancia son aburridísimas, no se nos concentran, son aburridas para nosotros y son aburridísimas para ellos. Gente adulta me está diciendo que le cuesta concentrarse en un webinar. Seguro que muchos de los que estáis en los webinars ahora mismo estáis teniendo dificultades para concentraros en lo que os estoy diciendo. Grabemos vídeos, los vídeos siempre se pueden parar, podemos poner el pause, supongo que este quedará grabado y ya lo podréis ver después. Grabemos buenos vídeos. ¿Y cómo se graba un buen vídeo? Pues no se trata de grabar una clase magistral, se trata de grabar, o esto nos sirve, lo que estamos haciendo nosotros a nuestra edad nos sirve, pero para los jóvenes tenemos que añadir elementos también de multimedia, de diversión, de cortes rápidos, de expresión emocional. Pensad que todo el mundo youtuber proviene de Instagram, etcétera, sobre todo el youtuber en este caso, proviene del mundo de los videojuegos, tiene un lenguaje más activo, más rápido, más joven. Tenemos que intentar hablar un poquito más ese lenguaje para pues trasladarles contenidos. Yo siempre digo que no se trata tampoco de intentar hacernos los jóvenes. Yo tengo en mi canal de YouTube, intento introducir elementos de estos, pero sin pasarme. Tampoco me voy a hacer aquí la divertida y la joven cuando no lo soy, o cuando lo soy no a la medida de los chavales de 20 años de ahora. Una muy buena forma de grabar buenos vídeos siguiendo este nuevo lenguaje para jóvenes es que lo hagan ellos mismos. Creo que estamos desaprovechando muchísimo su capacidad de grabar vídeos. Yo en la universidad les permito muchas veces presentar trabajos en vídeo y no sabéis lo fantástico que es. Primero, porque editan fantástico de forma natural. Segundo, porque todo esto que veis aquí lo hacen fantástico de forma natural. La multimedia, la remezcla, los cortes. En fin, dominan la herramienta y dominan el lenguaje. Hacerles crear contenidos como trabajo de aula, como trabajo de evaluación posible sobre vuestras materias, y tendréis canales excelentes de contenidos en su lenguaje para poder utilizar año tras año y poder dedicar el tiempo a lo verdaderamente importante, que os digo que es la oportunidad que tenemos ahora, que es esta personalización de la educación, esta tutoría, este mentoring, llamadle como queráis. En fin, acabemos ya. Creo que me voy a dejar esta parte porque creo que ya la he dicho en 1000 conferencias. Pero acabemos ya recordando que también, y esta parte es que me gusta dejárosla porque creo que es muy, muy, muy importante, también es momento de
ser más humanos. Yo no sé si os está pasando, yo era muy optimista al principio de esta crisis sobre que los seres humanos nos íbamos a dar cuenta, íbamos a ser mejores, nos íbamos a dar cuenta de lo importante que es la ecología, preservar el planeta, de cómo mejora la naturaleza cuando el ser humano no está en ella, cosas que nos están pasando estos días en los parques de Barcelona, por ejemplo, cuando han abierto después del confinamiento y son maravillosos, y son terribles cuando viene el ser humano a ensuciarlos. En fin, mil historias de estas que pensaba que nos harían mejores. También esta falta de contacto con seres humanos que haría que cuando volviéramos a contactar fuésemos mucho mejores. Me está costando, creo que estamos todos viviendo más egoísmo del que estaba previsto. O sea, resulta que estamos saliendo del confinamiento, por lo menos en España, bueno, que quizás volvamos pronto, pero de momento estamos saliendo, y las situaciones que se generan son de bastante egoísmo, de gente que sigue sin ponerse una mascarilla, en fin, ahora mismo en Cataluña están a punto de obligarnos ya a volver a ponernos la mascarilla absolutamente en todos los lugares, en todos los contextos, etcétera, porque no se cumple con la norma, pero por falta de civismo. No está siendo cierto que hayamos salido más humanos de esta crisis. Vamos a tener que trabajarlo en las aulas. Insisto en esto, en estos aspectos que veis aquí, porque creo que es importante que también en forma de contenido lo incorporemos a los currículos educativos en las aulas. Es más importante que nunca educar en esta conciencia de crisis social, de crisis económico-sistémica que vivimos, de crisis medioambiental, para favorecer una educación más activista, que tenga más efecto en lo real y que consiga cambiar el mundo en positivo para que no vivamos ni otras crisis como esta, y para que las consecuencias de esta pues sean menores también. Creo que es momento de seguir insistiendo en esto, en una educación más humana, para pues salir fortalecidos de esta crisis, ya que parece que naturalmente todavía no lo estamos consiguiendo. En fin, termino ya. Ya os digo, tenéis ahí mis canales, en Dredge me encontráis en Twitter, en el Caparazón Insight intento hacer mi GoalTubing particular, intento pues hacer seminarios en vídeos, tutoriales, etcétera, acerca de todos estos temas. Hay varios sobre el tema del COVID, porque creo que todos los preocupados o pensadores sociales deberíamos estar dedicándonos a esta nueva realidad que dicen que viene, que ya estamos viendo que está aquí, etcétera. Muchísimas gracias por vuestra atención y, bueno, pues habéis ahora vamos a ver cuánto podemos aprender de vuestras preguntas, que siempre digo que es la parte de la que yo más aprendo y que más me gusta de estas charlas virtuales. Bien, muchísimas gracias, doctora Dolors Reig. Pues justamente tenemos múltiples comentarios y preguntas para usted, las estamos recuperando en este momento, pero antes, en lo que sucede eso, le voy a pedir al doctor Mario si quisiera hacer alguna intervención y saludar a la doctora Dolors Reig. Sabemos que ha disfrutado también la charla, creo que nos ha generado una empatía extraordinaria con esta vuelco a una serie de conceptos y elementos que de repente dejamos de lado por concentrarnos en la parte formal de la educación, en los contenidos, y nos olvidamos de las emociones que han generado desde esta perspectiva sociológica, pero sobre todo de la psicología de la que proviene y del contexto de Barcelona, pues seguramente muchos nos hemos visto en sus reflexiones. Doctor Mario, si gusta hacer una participación en lo que concentramos las preguntas. Bueno, pues yo primero agradecer muchísimo a la doctora Dolors Reig. Ya visitaremos el Caparazón. Yo creo que vale mucho la pena conocer todo el material que está ahí producido. Yo me quedo con este sentido de dotar de humanidad y apropiarse de todo el tema de la tecnología y de las posibilidades que todos y todas tenemos de asaltar el espacio cibernético con un sentido de construcción de comunidad. Acá en las normales, digamos, sin todo este bagaje teórico, que para eso es este espacio justamente, pero más con un pulso de lo que están haciendo los jóvenes en las redes sociales y de lo que podría hacerse en las redes sociales. Se han instalado 3 estrategias, 4 ya, con normalistas, fundamentalmente con estudiantes de normales. Y creo, sin duda, que es la primera vez que se da
todo un giro de participación de miles de estudiantes, primero sí motivados por sus maestros y maestras, pero ya después en esto de la tecnología, del empoderamiento y la participación, con una idea particular de, tenemos algunos de programas, uno que se llama Viralizar la Lectura, donde los jóvenes leen 2 minutos, y primero era muy acartonado, digamos, porque se notaba que había, digamos, una mediación del maestro, de la maestra, para que hiciera el trabajo. Pero después los muchachos se apropiaron del programa. Y entonces ahora ellos hacen cosas maravillosas y leen cosas maravillosas que subvierten la institucionalización del programa y lo hacen propio. Y luego hacen pequeños videos para intervenir en todo este tema educativo sobre nudos de la educación básica, los quebrados, ¿no? Todo el tema de las fracciones, todo el tema de entender la construcción de una oración simple, pero muchos temas que ellos conocen los hacen en videos de 2 minutos y ahí concentran toda su creatividad, toda su imaginación y sin duda me parece, yo siempre lo digo, que esos pequeños videos de 2 minutos resultan para el estudiante, para la estudiante normalista, mucho mejores, digamos, en todo el término de cómo volcar lo que han venido aprendiendo y su creatividad, que hacer un ensayo de 500 hojas, digamos, ¿no? Y por otro lado, me parece fundamental toda esta concepción teórica que nos pone aquí, doctora Dolos, que nos deja girando, y que nos deja pensando además que o asaltamos las redes y ya de plano nos apropiamos de ella y les damos nosotros el sentido humano como maestras y maestros, y que ya no hay tiempo para esperar a hacerlo. Ya no somos, ya ninguno de nosotros solamente somos espectadores de lo que está ocurriendo. Esta pandemia nos ha interpelado de tal manera que ahora estamos ya dentro. Y entonces ahora tenemos nosotros mismos que acelerar el paso, que acelerar los ritmos y buscar ser constructores de un modo y de una manera muy distinta de entender la educación. Este confinamiento que en España va en otro camino, que acá apenas estamos entrando a una etapa muy dura, en realidad no tenemos certeza cuándo va a terminar. Y en realidad parece ser que esta esperanza que a uno le ponían de una fecha referencial, de volver a una supuesta normalidad que nunca más va a ser, que regresaremos a muy otra realidad, bueno, pues nos hace también pensar que tendremos que ser, que acelerar el paso, que acelerar la marcha y que de plano meternos en este tema para poder buscar entender no solo desde las redes y plataformas, sino también desde el aula la educación. ¿Qué son los contenidos verdaderamente significativos? ¿Qué es el esfuerzo que han hecho ahora maestras y maestros? Quitarle toda la paja, buscar lo más significativo, no llenar de actividades a los estudiantes, etcétera. Gracias de verdad por todo lo que nos ha aportado y por entender que el uso de las tecnologías, digamos, puede subvertirse hacia una manera más humana. Muchas gracias por eso. A vosotros. Gracias. Doctora Dolors, vamos a concentrar por una cuestión de tiempo las diferentes inquietudes y participaciones que tienen las maestras y maestros. Y hay dos que me gustaría que nos apoyara para ir cerrando esta seguramente primera de muchas otras participaciones que se les invitarán desde diferentes territorios de nuestro país. Una dice la doctora Alejandra Ábalos Rogel de la Normal Superior de México, dice que si esta oportunidad de interacción más cercana no conduce a las y los docentes a estar disponibles todo el día y eso genera un burnout, ¿no? Este síndrome de burnout para los docentes. Sería un elemento. Le comparto otra.
Por supuesto que el docente acostumbrado a lo presencial vive esta privación del contacto de compañeros y alumnos y como un estado de soledad. Es decir, ha tocado una fibra muy sensible que pareciera que queda al margen de lo que siente el maestro, la maestra y el estudiante en este confinamiento, en este aislamiento. Y la otra que nos piden es si podría plantear algunas otras experiencias de lo que significa empoderar, desde lo que usted ha vivido o ha promovido, es otros ejemplos de cómo significa empoderar desde las tecnologías. Si nos pudiera dar respuesta a esas dos preguntas y le haremos llegar el resto a su correo. Vale. Mira, a ver, voy por partes. Yo creo, me comentaba el director general, bueno, desde la dirección, Mario, ¿verdad? Mario. Comentaba que estamos en distinto momento. Esto, sabéis, que lo acabo de notar en la pregunta. O sea, esta preocupación por el aislamiento que está generando el confinamiento. Aquí, gracias a las tecnologías, hemos podido comunicarnos. Aquí hemos estado encerrados prácticamente 3 meses, 90 días o más, o hay gente que 4 meses. Hemos estado sin ver absolutamente a nadie, pero un confinamiento estricto, además. No podíamos... Entonces, las tecnologías han sido al revés, han sido la forma de poder vernos. A ver, yo creo que esto, al final, somos muy sociables y los latinos más. Al final no es algo raro. Es normal esta preocupación. Vamos a tener que empezar a ver las redes sociales, todos estos instrumentos, todos estos Zooms, lo que estamos haciendo ahora, etcétera, como oportunidades para conectar. Porque lo que viene del COVID es complicado sin confinamiento. Eso, o se inventa una vacuna mañana, que si estáis un poco informados, parece ser que no va a ser posible, ni mañana ni en los próximos 6 meses, por doctores y dicho por doctores muy sabios. No es tan fácil, o sea que vamos a tener que acostumbrarnos y cada vez vamos a estar más en casa, más con esta oportunidad de conectarnos solamente gracias, lo vamos a ver así, lo vais a ver así, ya veréis. Yo, incluso a nivel personal, yo recuerdo conectar con los amigos los viernes por la noche y estar esperando la hora de conectar con las ventanitas, o sea, me llevaba el ordenador por la casa en plan como para hacer vida normal, pero es para sentirme acompañada. Te llevabas y veías las caritas de tus amigos y ya decías, bueno, no estoy tan sola. O sea, realmente al final el camino es este. Yo creo que la pregunta va por ahí. A ver, también hay un tema que me recuerda mucho a esta pregunta, que es la falta de vínculo de la educación virtual. O sea, todos los que hemos sido teleformadores o educadores virtuales, en el fondo sabemos que no es lo mismo que un alumno presencial al que conoces, al que le has visto la cara. A mí me pasa a veces en congresos, viene una alumna, te dice, yo soy alumna tuya del curso virtual. La miras, le dice, ¿cuál es tu nombre? Tal. Te acuerdas de su nombre, pero el vínculo que tienes con un alumno virtual no es el mismo que el vínculo que tienes con un alumno real. En este caso estamos hablando de nuestros alumnos reales que vamos a tener que virtualizarlos. O sea, no va a ser problema porque son gente a la que vamos a poder ver de tú a tú en ese tiempo que no teníamos disponible en las aulas de forma virtual. Y aquí contesto a la otra pregunta. Evidentemente, sin saturar las agendas, cosa que se hace con estos modelos de Flipped Classroom. Aquí es donde entra el tema de la clase invertida y el tema que Mario también ha destacado muy bien, que es esta necesidad de sintetizar. Estamos en un momento en el que va a haber que sintetizar los contenidos esenciales, la cultura básica, que no hemos hablado de eso porque por falta de tiempo, pero evidentemente sigue siendo importantísimo. O sea, ese básico, esa raíz del árbol, siempre digo, hay que seguirla construyendo desde la maestría, desde la educación, desde los libros de texto, desde los vídeos de texto ya mismo, pero tiene que haber una base. Yo no soy de no contenido, o sea, tiene que haber un contenido básico. Vamos a tener que simplificar y sintetizar ese contenido básico, pasarlo a formato de vídeo para comunicarlo mejor y para hacer que lo puedan ver ellos cuando quieran y descargarnos tiempo como profesores de clase magistral para poder tutorizar. Esta es la idea de la Flipped Classroom, de la clase invertida, que ahora se nos pone fantásticamente delante de nosotros. O sea, es la oportunidad para eso. Yo creo que con esas claves se va a poder no saturar las agendas. Desde luego no quiero un contacto profesor-alumno individual con el profesor agobiado porque no puede con todo y tiene que trabajar 24 horas al día. Ni mucho menos estoy hablando de eso. Todo lo contrario. Estamos hablando de una relación más humana, más individual, más también relajada, más seguro que Sócrates y Platón, si Platón hubiera tenido que atender a 200.000 discípulos, no hubiera sido lo mismo, segurísimo. O sea, sin estrés y descargando tiempo de otras actividades. Ahora no recuerdo si había alguna pregunta más de las que me decíais.
Sí, uno ejemplo más, otro ejemplo de empoderamiento que haya vivido, Vale, le haya tocado vivir. Bueno, empoderamiento, pensad en lo que os decía, he puesto he puesto lo de crear canales en YouTube, he puesto lo de ayudar al profesor con las herramientas digitales. Cuidado, que a veces estás dando clase y el alumno te dice, profe, pues hay una herramienta para ver vídeo colaborativamente y descubres una herramienta nueva. O sea, cuidado porque eso también es empoderar al alumno. Empoderar al alumno en responsabilidad, en mantener la paz, en no dar mucho la paliza en su casa cuando tenga que estar en políticos, decirles, alumnos, mantener la paz en casa, por favor, os necesitamos, niños y niñas del mundo. Realmente al final lo peor son los adultos. En esta crisis al final hemos demostrado ser peores los adultos que los niños. En España, lo que os decía del aislamiento, los niños han estado sin poder salir a la calle 3 meses. Han sido los últimos en desconfinarse. 3 meses con el niño encerrado en casa. O sea, lo que os decía de gracias a Dios que existían las tecnologías, si no, hubiera sido terrorífico. Pero además, estos chavales han podido alimentar su sociabilidad con redes y mantener la paz en casa. Esto también es empoderamiento. No sé, yo creo que teniendo en cuenta que estas herramientas son más suyas que nuestras, hay muchísimas formas de empoderarles respecto a ellas ahora que las herramientas se ponen en el centro. Cualquier uso de las tecnologías va a significar empoderamiento para ellos. Esta codocencia también de los alumnos, no solo codocentes de profesores que sepan de tecnología, sino esta codocencia por parte de los propios alumnos creo que es interesantísima. Es esta oportunidad de esto, de maestro que siempre, desde que existe Internet, estamos defendiendo. El profesor deja de ser el que lo sabe todo, y el alumno deja de ser el que no sabe nada. Tú me ayudas en lo instrumental y yo sigo siendo el maestro experto en lo teórico, en esos básicos, en ese eje, en la cultura, en lo moral, en la ética, en todo eso que, como traducirlo a padres, en el fondo, sí, como padres es un poco lo mismo. Bien, pues doctora Dolores Rey, muchísimas gracias por compartir, por transmitir esa pasión y esa sencillez para comunicar una experiencia que podría darnos aquí días y semanas para seguir virtiendo. Ha dejado un gran marco conceptual para poder tomarlos como hilos y tejerlos finamente desde los contextos y las actividades docentes que hace nuestra comunidad. Muchas gracias por la generosidad de compartir esos conocimientos. Le invitamos a quedarse si tiene la oportunidad.